Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dos. En este caso vamos a hablar de Out of the Abyss, que como podéis ver es una campaña para Dungeons & Dragons quinta edición. De hecho es la tercera campaña que saco Wizards para quinta edición. Como podéis ver tiene por aquí marcado el Rage of Demons. Como podéis ver es la típica maquetación. Aquí no tenemos ni absolutamente ninguna novedad, como nos tienen acostumbrados. No pasa como no, por ejemplo Bolos Guide to Monsters, que tiene una portada opcional en color y tal. Las campañas no tienen esto. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una campaña, en esta ocasión, ambientada directamente en Forgotten Realms. De hecho, no tenemos la opción, como teníamos en Prince of the Apocalypse, de hacer cambios, de hacer ajustes para cambiarlo de mundo. Aquí ya directamente hay lugares demasiado reconocibles de Forgotten, como por ejemplo Menzober Ranzan, así que no podemos hacer demasiadas modificaciones. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una campaña creada por Green Ronin en esta ocasión. Esta es una de las campañas que quedaron terceros, en la cual vamos a tener infraoscuridad. De hecho vamos a tener mucha infraoscuridad. Vamos a tener tanta infraoscuridad que no la vamos a querer ver en bastante tiempo. Y aquí lo que interpretamos es un grupo de personas que han sido capturadas por el Force Draw. Ya nada más empezar, o sea, esto no es ningún spoiler. Y tendrán que intentar sobrevivir y descubrir quizás que ha pasado algo extraño en la infraoscuridad. Y como es muy difícil hablar de una campaña sin soltar spoilers, a partir de aquí voy a empezar a lanzar full spoilers. Pero dejadme decir, para la gente que no vaya a ver el resto de la review, que esta es una campaña bastante sandbox. O sea, vamos a tener muchas localizaciones, vamos a poder ir en el orden que nosotros queramos, y el final es menos dirigista de lo que parece. Y vamos a ir directamente a full spoilers. Esto es una campaña que es, como ya he dicho, es muy sandbox. Cuando digo es muy sandbox es que depende, quizás para mí, excesivamente de lo que serían los encuentros aleatorios, principalmente porque te ponen que es una campaña de 1 a 15, pero yo la he hecho haciendo prácticamente las tiradas tal y como vienen, y los jugadores se suelen quedar a nivel 11-12, más o menos, principalmente porque hay muchos encuentros. La mayor parte de las criaturas en Dungeons & Dragons quinta no tienen unos valores de desafío muy altos, lo cual hace que no ganen tantos puntos de experiencia como teóricamente tendrían que ganar. Y hay muchos encuentros que ya cuando llegas a según qué niveles es que prácticamente son niños. O sea, no puedes utilizar directamente las tablas tal y como vienen. Además se le hace mucho hincapié, sobre todo hacia el principio, cuando estamos con el movimiento de la infraoscuridad. Tenemos un mapa hexagonado de infraoscuridad en la cual empezamos prácticamente sin nada. Los jugadores empiezan prácticamente a cero, que no tienen prácticamente ni armas ni nada, y al principio la supervivencia es bastante determinante, principalmente porque un encuentro de nivel bajo puede matar a 1 o 2 jugadores. Esto intentan compensarlo sobre todo al principio, en la fase de Breaking Delve, que es el lugar, la fortaleza Drow donde estamos prisioneros, dándonos muchos PNJs. Algunos PNJs tienen historiales bastante interesantes, historiales que luego, según qué lugares, se pueden desatar a lo largo de la trama. Luego pasa que como este juego tiene esta campaña tiene una mortalidad tan alta, puede suceder que esos personajes no lleguen ahí. De hecho me pasó en más de una ocasión de que llegaba de gran momento esta de PNJ y el PNJ estaba muerto. Otra cosa que tiene es que tiene dos partes muy diferenciadas. Tiene la primera parte, que es sobre todo la parte de supervivencia, la parte de intentar salir de la infraoscuridad, teniendo en cuenta de que además hay un grupo de persecución Drow que va a perseguir a los jugadores, con lo cual tienen que tener en cuenta no solamente la comida, porque no tienen comida, el tema de que no tienen armas, de que no tienen recursos, de que tienen que tener mucho cuidado con los encuentros que tienen, porque la mitad de los encuentros les van a intentar matar y los otros a lo mejor colaboran con los elfos Drow, sino que además tendremos el tema de poder perderse, el tema de administrar la comida, el tema de elegir el ratio de movimiento para ver si son capaces de esquivar encuentros, si son capaces de conseguir comida. En caso de que os guste este tipo de campañas, aquí lo vais a encontrar directamente a full. De hecho vais a tener un capítulo entero dedicado a no solamente a la supervivencia, sino además a la generación de los encuentros, para que quede una cosa más o menos cohesiva. Dicho esto, además, como ya he dicho, hay dos partes bastante diferenciadas. Llegados a mitad de la campaña, lo que sería el leitmotiv de la campaña, que es intentar salir de la infraoscuridad, eso se cumple. Con lo cual aquí tendríamos una segunda parte que quizás
originalmente a lo mejor intentaron hacerlo para otro libro porque es muy diferenciada, en la cual volvemos a los lugares que habíamos visitado anteriormente. En esta campaña visitamos lugares como por ejemplo una ciudad Duergar, asentamientos Jotoa, lugares donde hay micónidos, los típicos hombres seta. Tenemos también un asentamiento más que una ciudad de gnomos de las profundidades. Y evidentemente tenemos algunos encuentros que ya más o menos nos indican que no todo está como debería estar. Como esto se llama Out of the Abyss y esto se llama Rise of Demons, más o menos podéis averiguar que lo que aquí sobre todo se trata es del abismo. Hay un complot de Lot que ha fructificado, que ha expulsado al resto de los señores demoníacos del abismo, con lo cual ahora mismo están pululando por la infoscuridad. De hecho, hay más de un encuentro en el cual se pueden encontrar los jugadores con ellos, y que además hace que la gente empiece a tener arrebatos de locura. De hecho, en esta campaña se aplican las reglas de locura y además tienen unas reglas un poquito más concretas con respecto a lo que aparecía en la guía del Dungeon Master de quinta, de cómo afecta la locura a nuestros personajes. De hecho, hay muchas escenas que otorgan puntos de locura o eventos que otorgan puntos de locura a los jugadores. Los puntos de locura, a medida que se van acumulando, cuando consigues uno tienes una locura temporal, cuando tienes dos tienes una locura, bueno, al uno tienes un arrebato de locura de esos que duran minutos, en el segundo ya tienes un arrebato de locura de esos que duran bastante más, y a nivel 3 ya consigues una locura permanente. Cuando tienes 3 vuelves a 0 y así ad nauseam. Además hay otras cosas que hacen que puedas ir acumulando puntos de locura. Hay algunos trozos, sobre todo en la parte de los micrónidos, que parecen literalmente escenas sacadas de una partida de Tulu. ¿Y qué tenemos luego? Cuando hemos salido a la superficie, podemos ver de que la gente está bastante preocupada, porque no solamente es que estén apareciendo los demoníacos en oscuridad, cosa que realmente le importa relativamente a la gente, sino que además toda la gente de oscuridad se está volviendo loca y evidentemente esto está repercutiendo en la superficie. Y tal. Además yo lo mezclé con la campaña, un poquito con la campaña siguiente, la de Stalking's Thunder, me parece que es. Y la verdad es que eso de mezclar de que acerca de la superficie de sus propios problemas, le añade un cierto tono de, mira, vamos a enviaros un poquito de ayuda, vamos a daros algunos allegados, cosa que puedes conseguir bastante ayuda. Pero estáis más o menos solos, intentad manejar la crisis como podáis. Y en la segunda parte ya tenemos más demonios, ya tenemos revisitar lugares que hemos visitado anteriormente. Y tenemos el encontrar sobre todo un mago archimono exiliado Drow. Tenemos ya explicaciones acerca de qué es lo que ha sucedido. Y ya tenemos nuestra visita a Benzomer Ranzan. Y unos grandes finales en los cuales podemos tener un encuentro con algún lord demoníaco o más. Aquí tenemos las estadísticas además de lo que serían los señores demoníacos. Tenemos las estadísticas de Orkul, las estadísticas de Garth, las estadísticas de Demogorgon. No solamente como figuras decorativas, sino que además también pueden aparecer para que sean antagonistas de los jugadores. Como podéis comprobar, esto puede ser un poquito mortal. Evidentemente también hay baremos, o sea, no siempre te los encuentras con el poder completamente, con lo cual puede ser algo ligeramente superable. Dicho sea de paso, como ya he comentado antes al principio, no da todos los PX que debería los encuentros aleatorios que hay en este módulo, así que tendréis que rellenar con algunas partidas de cosecha propia. Hay algunas de las partidas que te ponen, hay algunos mini módulos repartidos por lo que sea la campaña, y algunos de ellos dan algunos objetos mágicos, a mi juicio, quizás demasiado potentes, sobre todo para el nivel en el que te plantean sacar esos encuentros. Pero la verdad es que son muy necesarios, sobre todo hacia el final, porque realmente si no tiene según qué tipo de espadas y armas, los demonios se hacen muy cuesta arriba. El final de la campaña es bastante abierto, o sea, hay algunas partes que son muy dirigistas de o haces esto o el mundo se va a la porra, pero el final es bastante abierto, se dan un par de dilemas interesantes y permiten a los jugadores la elaboración de planes, cosa que siempre está bastante chula. ¿Qué opino así como de Out of the Abyss? Francamente, hay algunas partes que se hacen pesadas, sobre todo las partes de tienes que ir del punto A al punto B, vamos a hacer tiradas de encuentro.
que es la parte en la cual más flojea, pero tampoco la puedes ignorar demasiado porque es la mayor parte de lo que sería la llegada de los PX. Además, tengo comprobadísimo de que si potencias demasiado los PX de los jugadores, acaba habiendo una subida artificial de niveles que hacen que el resto de la campaña sea un paseo. Así que tenedlo en cuenta. Esto es todo de Abyss, y la verdad es que, a ver, entre las campañas más o menos que hay, Princess of the Apocalypse, por ejemplo, para mí es bastante más sandbox que esto, principalmente porque tiene bastante más libertad de ir haciendo cosas, pero tiene el tema de que es demasiado dungeonera. O sea, es demasiado dungeonera en el aspecto de que tiene unos dungeons demasiado grandes, prácticamente es un dungeon vasto, que está dividido en subsecciones. Esto no lo es, esto es una especie de mezcla, esto es una mezcla entre aventura lineal, que es lo que teníamos en Throne of the Dragons, y lo que sería Princess of the Apocalypse. Y las partes de trama están bastante bien, o sea, hay algunas revelaciones hacia mitad de la campaña que están, a medida que se van revelando, los jugadores se van sintiendo más implicados. Pero lo que solo la parte de sandbox está, yo para mí es bastante mejorable. O sea, habría algunas cositas que podrían estar bastante mejor. O por ejemplo que las salas de encuentros fueran un poquito más regraduables, principalmente porque es que llega un momento, sobre todo hacia el final de la campaña, que es que las tablas de encuentros que te las podrías saltar. Te las podrías saltar porque prácticamente no tienen demasiado sentido. Y esta sería mi mayor crítica. Out of the Abyss, la verdad es que es una muy buena campaña, sobre todo si haces un poquito de trabajo e intentas más o menos hacer que las partes que la componen, algunas partes muy buenas y algunas partes no tanto, se hagan con todo más coherente. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.